Noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a hacer el segundo CIPAS del paso 3 sobre las medidas univariantes, que tiene que ver con las medidas de posición y de distribución. Vuelvo a nuevamente hacer algunas observaciones generales que son importantes. El horario de atención, martes y jueves de 4 a 6 de la tarde por Teams me pueden encontrar para hacerme cualquier pregunta que ustedes requieran. Para los aportes de análisis de la información, les sugiero de verdad muy comedidamente que lo hagan usando la plantilla del paso 3. Queda mucho más organizado y ordenada la información y se hace mucho más sencilla la lectura. El grupo estadística Azucena Gildia y 604 se usa también para aclaración de dudas e inquietudes. Hasta el momento, pues realmente la que lo he utilizado soy yo, colocándoles todos los avisos de cuándo se van a hacer los IPAs, de la web, de las grabaciones, bueno, etcétera, etcétera. Pero si tienen alguna duda, también por ahí pueden hacer las preguntas respectivas. No se puede usar Skype, hay que usar el chat de Teams para cualquier inquietud individual. Y esto es muy importante y eso sí, verdad que me tiene bastante preocupada porque ustedes no lo hacen. Es fundamental que en campus virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS. Y luego ahí mismo confirmen la asistencia. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia del campus virtual. Y es importante que queden allá registrados. Que aquí quedan registrados, pero en la asistencia a través de Teams. Pero una cosa es Teams y otra cosa es el campus virtual. El paso 3 tiene un valor de 120 puntos y la fecha de cierre es el 29 de octubre. O sea, ya nos estamos acercando, estamos ya a escasos 8 días del cierre del paso 3. Nuevamente un recorderis sobre las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas, porque algunos estudiantes están seleccionando mal las variables. En los dos CIPAS, o sea, en el anterior y en este, yo he colocado esas variables para que sean esas las que utilicen. Se sigue usando la base de datos del paso 2, caracterización de consumo de sustancias psicoactivas en 315 mujeres gestantes de la localidad de Chapinero en Bogotá. Y dentro de las variables cuantitativas discretas que tenemos ahí está el número de hijos nacidos, el estrato socioeconómico, número de personas en el hogar, cuántas veces ha dejado de comer por falta de dinero, cuántas veces ha consumido durante los últimos 6 meses, cuántas veces ha consumido durante el último mes y el hogar familiar. Hay 7 variables discretas. Hay suficientes para que cada persona del grupo colaborativo escoja una. No se puede repetir variable. Hay que observar allá en el foro las variables que se han escogido para que ustedes no vayan a seleccionar la misma. Variables cuantitativas continuas está la edad, el puntaje SISBEN, las semanas de gestación, el peso de la madre en kilogramos y la altura de la madre en centímetros. Ahí sí exactamente hay 5 variables, una para cada uno de los miembros del grupo. Entonces, para que tengan presente eso, porque es que eso es fundamental y es muy importante. Otra cosa que también es muy importante es que les voy a dar aquí un recorderis sobre la plantilla. Es muy importante, pues aquí hay que cambiar la información, colocar su nombre, lo que está amarillo es para que ustedes lo vayan cambiando, lo vayan arreglando, lo vayan acomodando. En la introducción debe responderse al qué se va a hacer, para qué y cómo.
y deben incluir las técnicas estadísticas utilizadas y la problemática. ¿Cuál es la problemática que estamos manejando? Identificación de los principales factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo de gestantes de la localidad de Chapinero entre marzo del 2021 y agosto de 2022. Eso es lo que estamos trabajando. Y con base en esa problemática es que debemos hacer la interpretación de los resultados. En la justificación debe responder al por qué. Se deben incluir las técnicas estadísticas utilizadas y la problemática. Vuelve y juega. Siempre es con base en la problemática que se está manejando y que acabe de leer. Para los objetivos, el objetivo, recuerden que los objetivos siempre deben empezar por un verbo en infinitivo. El objetivo general, pues me imagino que es el mismo que ustedes deben llevar desde que empezaron en el paso 2 a realizar el trabajo, porque es general, ¿cierto? Y cuáles son los que van a ir cambiando dependiendo del paso que se va manejando en los objetivos específicos, porque cada vez se va viendo o se va trabajando un aspecto diferente de la estadística descriptiva. Las actividades. La primera actividad es el mapa mental. El mapa mental es sobre las medidas univariantes. ¿Qué estoy viendo? Hay estudiantes que solamente lo están centrando en las medidas de tendencia central. No, porque no es solamente medidas de tendencia central, es sobre todas las medidas univariantes. Están las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de distribución, donde está la simetría y la kurtosis. Entonces, eso es lo que debe aparecer ahí. Ahora, no es solamente escribir el nombre de las medidas, sino que entre cada una de esas medidas existen unas que son muy importantes. Por ejemplo, entre las medidas de tendencia central está la media aritmética o el promedio, está la mediana, está la moda. Entonces hay que nombrarlas y por lo menos definirlas. ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Sí? Entonces hay que tener presente eso, lo mismo sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que se van a utilizar, o que vamos a utilizar aquí en nuestros trabajos durante pues, el 1604, son la varianza, la desviación estándar, el rango y el coeficiente de variación, porque es que hay otro montón de medidas de dispersión, pero esas no las vamos a trabajar. Entonces, hablar sobre las que vamos a trabajar, definirlas. Las medidas de posición, cuáles se van a manejar, los cuartiles, los percentiles y también hablar de los deciles, aunque eso no los vamos a trabajar. Se van a trabajar los cuartiles y los percentiles. Y dentro de las medidas de distribución, hablar sobre la asimetría, qué consiste, y la kurtosis, en qué consiste, y los tipos de kurtosis que se presentan. De eso es que se debe tratar el mapa mental. Yo les he tratado de hacer un resumen durante pues, el CIPAS anterior y de todos los aspectos muy importantes. Entonces, si ustedes ven las grabaciones de los dos CIPAS, pues van a tener una idea global de qué es lo que tienen que hacer. Ahora, hay algo muy importante en lo que también he visto que se están equivocando. La participación que ustedes deben hacer es sobre el mapa mental, no sobre el artículo. Algunos estudiantes que me están haciendo la participación sobre el artículo. No, porque para poder uno participar sobre el artículo hay necesidad de leerlo todo. Y pues la persona solamente está haciendo un pequeño resumen. En cambio, usted sí puede hablar sobre el mapa mental porque lo está viendo todo. Entonces dice, ahí muy clarito dice en la guía, cada estudiante deberá dar un comentario sobre el trabajo de los demás, proponiendo cómo complementarlo. Entonces, si le falta algo, pues cómo lo pueden complementar.
Yo generalmente les indico qué le falta o en qué deberían profundizar. Entonces, si ustedes encuentran otra cosa, pues hay que hacer un pequeño comentario sobre eso. Esa es la participación de la que se está hablando. Bueno, en la actividad 2 es la aplicación de medidas estadísticas univariantes. Dice que a partir de la lectura de un artículo académico o científico en el cual se implementen las medidas estadísticas univariantes, el estudiante deberá realizar un breve resumen compuesto por mínimo 100 palabras en español. Mínimo, que es que algunos me están escribiendo el resumen tan cortico que no alcanza a tener 50 palabras. Mínimo significa que puede estar un poquito por encima de esa cantidad, pero no por debajo. De 100 palabras en español donde se destaque el objetivo, los resultados y las conclusiones del artículo. El artículo no puede estar en español, el que ustedes busquen. Debe estar en inglés, que es como el idioma que ustedes mejor manejan, en otra segunda lengua. Y por favor, es muy importante que ustedes me escriban la referencia bibliográfica o el sitio de donde ustedes lo sacaron, cómo se llama, porque yo tengo que leerlos para poder mirar si el resumen que ustedes hicieron, pues, es el adecuado para lo que están presentando. Entonces es importante porque me están escribiendo el resumen y no me escriben de dónde. La referencia bibliográfica no aparece por ningún lado, entonces yo no tengo ni idea de dónde ustedes sacaron eso, ni cómo se llama, y entonces yo no puedo hacer mi retroalimentación porque pues, no conozco el contenido completo. Yo debo leer para poder el artículo que ustedes van buscando y que debe estar en inglés para poder decir si lo que ustedes están presentando está completo. Eso es fundamental porque me están entregando los resúmenes sin ningún tipo de referencia, entonces yo no sé. Yo sé que lo sacaron de la biblioteca de la UNAD, pero ¿de dónde? ¿Cómo se llama? Si realmente cumple con las condiciones, si me está hablando sobre las medidas estadísticas univariantes o me está hablando sobre otra cosa, si las están aplicando en el desarrollo del artículo. Entonces, eso es lo que yo necesito ver. Entonces, por favor, para que tengan presente eso. Medidas univariables de variable discreta, esa es la actividad 3. Ya miramos cuáles son las variables discretas. Hay que escribir la problemática de estudio. ¿Cuál es la problemática de estudio? Esa aparece en la guía de aprendizaje. Ahí está. Dice, identificación de los principales factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo de gestantes de la localidad de Chapinero entre marzo del 2021 y agosto de 2022. Esa es la problemática, hay que escribirla. De esa variable discreta que hay que escribir el nombre, por favor. Aquí donde dice tabla de frecuencia de datos no agrupados, variable discreta. Variable y cómo se llama la variable. Esa sí que es para que escriban cómo se llama la variable. Porque es que a veces me colocan las tablas de frecuencia, pero yo no sé de qué variables que están hablando. Entonces, yo necesito saber cuál es la que cada cual está manejando. Hay que escribir ahí el nombre de la variable. O sea que cuando la variable es discreta, los datos son no agrupados. ¿Qué significa que no son agrupados? Que no se van a trabajar en intervalos de clase. Entonces, es diferente a cuando la variable es continua, pero hay que escribir el nombre de la variable. Y lo más importante y lo que yo más voy a tener en cuenta para la evaluación, como lo hice en la parte anterior, es la interpretación. Usted debe mirar la tabla y hacerle una interpretación a esa tabla para poder pues mirar si ustedes hicieron el análisis respectivo de la tabla. Esa interpretación hay que hacerla con base pues en nuestra problemática de estudio, que ya la he leído en varias ocasiones. Entonces, para que tengan presente eso. De la tabla de los datos no agrupados hay que hacer dos diagramas. Me están haciendo uno. El diagrama de barras y significa que también hay que hacer el de líneas. O si están trabajando en Infostat, el de puntos. Cuando están trabajando en Excel, hacen el de líneas. Cuando están trabajando en Infostat, hacen el de puntos. Para la variable tal, hay que escribir y hay que hacer una interpretación también de esas gráficas.
de pronto nombrando algunos otros aspectos que no me mencionaron allá para la tabla de frecuencia, dejar como algo para poder hacer notorio en la interpretación de las tablas. Luego de eso, y esto es lo más importante, porque es que algunos estudiantes pues me colocan ahí la media, el número, pero como que no hay un orden, una organización, y entonces es más complicado para revisar. Entonces, la medida de tendencia central, ¿para cuál variable? Hay que escribir la variable. Esa XXX hay que reemplazarla por la variable. Hay que escribir el valor de cada una de ellas, de la media, la mediana, de la moda, ¿sí? Por favor, el de la media no lo aproximen, escríbanlo como aparece, con las dos cifras decimales después de la coma, como aparecen. No coloquen, por ejemplo, aparece 1,5, te lo aproximan a 2, no, como aparece, porque es el valor, como apareció allá en la tabla resumen o en el resumen que ustedes hicieron, ahí, que en la interpretación ustedes ya pueden decir que el valor de la media está, ¿cierto? Aproximadamente tanto que corresponde a tal cosa, eso ya es diferente. Pero aquí el valor debe quedar exactico, tal cual aparece. Lo mismo para la medida de posición, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Para las medidas de dispersión, el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Y ahí de una vez al ladito van colocando la interpretación. Para las medidas de asimetría y apuntamiento, que también pues tiene para hacer ahí, al dar el valor y hacer la interpretación correspondiente. Entonces, eso es muy importante y hay que hacerlo. La actividad 4, que es las medidas univariantes para la variable continua. Aquí sí es fundamental que calculen el rango. Yo en el CIPAS anterior les hice un ejemplo utilizando la fórmula de cómo se calcula el rango. Lo mismo deben hacer ustedes. Y en Word existe el editor de ecuaciones para que ustedes puedan hacer esa formulita bien hechecita y puedan hacer los cálculos. Hay que hacer los cálculos y escribirlos ahí completos. Lo mismo para el número de intervalos manejando la regla de Sturges. Entonces también debe aparecer ahí porque eso forma parte de lo que deben entregar. Y lo mismo para la amplitud. Es la formulita y cómo se resuelve, cuánto da. Luego ya viene la tabla de frecuencias para datos agrupados, que ustedes ya saben que teniendo en cuenta la cantidad de intervalos que ustedes aquí obtienen mediante la ley de Sturges, entonces ustedes tienen que hacer la tabla de frecuencia, eso se explicó en el CIPAS anterior, y ya deben colocar aquí su tablita y hacer la respectiva interpretación. Para la variable continua deben hacer este tipo de gráficos, el histograma y el polígono de frecuencia. Histograma y polígono de frecuencia son las dos gráficas que deben hacer. Hay que hacerlas ambas y hay que interpretar esas gráficas. Luego ya vienen todas las medidas, dar los valores correspondientes, cómo aparecen en las tablas o cómo los obtienen ustedes. ¿Listo? Hay que escribirlos tal cual. En Infostat, la moda no aparece, para hallarla en la tabla de resumen. Entonces, hay que aquí aplicar la fórmula. Yo les indiqué también en el CIPAS anterior cuál es la fórmula, cómo lo deben hacer, para que lo escriban ahí y lo coloquen ahí utilizando el editor de ecuaciones de Word. Y organicen bien la información. Eso hay que hacerlo, forma parte de lo que hay que hacer. La medida de posición, entonces el Q1, donde dice para la variable, no se les olvide que siempre hay que escribir en donde está la XX cuál es la variable que estoy trabajando. Q1, Q2, Q3. Medidas de dispersión, el rango, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación, la medida de asimetría y apuntamiento, que es la asimetría y la kurtosis.
Cuando ya tienen todo eso listo, viene una partecita que dice análisis e interpretación de la información. Ahí, ¿qué deben hacer? Usted ya tiene la interpretación de las diferentes medidas, pequeño resumen con lo más importante, lo que ustedes vean que les va a servir como para ya ir tomando usted una decisión o dando una conclusión respecto a lo que hay que hacer con la problemática que se está manejando. Entonces, la interpretación y ese análisis de todas de todas las interpretaciones anteriores. Entonces ustedes hacen un pequeño resumen y indican cuál podría ser, qué podría ser para poder empezar a trabajar sobre lo que estamos intentando hacer, ¿cierto? Identificación de los principales factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se podría hacer? Ahí eso va a ir en análisis e interpretación de la información. Luego ya vienen unas conclusiones generales de todo lo que se hizo, cómo se hizo el trabajo. Y por último, las referencias que, utilizando la norma ZAPA, que hay muchas personas que se les olvidan. Y olvidarse de esto, el trabajo queda mochito, ¿no? Le va a faltar cosas, lo más importante. Ustedes tienen que haber hecho primero un estudio para poder empezar a desarrollar todo eso que nos está mostrando ahí. Entonces, por favor, eso hay que hacerlo. Hoy dije voy a mirar la plantilla, la voy a llevar y voy a tratar de explicarla para que les salga un trabajo muy bien hecho y tengan una excelente calificación, que eso es lo importante. Continuando, entonces nosotros ya en el CIPAS anterior hablamos de las medidas de tendencia central, tanto para la variable discreta como para la variable continua, de las medidas de dispersión, tanto para la variable discreta como para la variable continua. ¿Qué nos falta trabajar? Las medidas de posición y las medidas de distribución, que es lo que vamos a trabajar hoy, o vamos a empezar a mirar. Medidas de posición. Son medidas que se utilizan para determinar los intervalos dentro de los cuales quedan proporcionalmente repartidos los términos de la distribución. Dentro de las medidas de posición están los cuartiles, los percentiles y otras como los deciles. Acá en el trabajo, si ustedes miran, lo que más piden son los cuartiles y algunos percentiles, ¿no? Hay que mirar cuáles son los que están pidiendo para la variable discreta y cuáles son los que están pidiendo para la variable continua. Eso está en la guía de aprendizaje. Hay que revisar bien, porque a veces ustedes no leen bien y no colocan lo que se les está pidiendo allá. Y eso es lo que se califica, lo que le están pidiendo en la guía de aprendizaje. Bueno, para las medidas de posición, este grafiquito lo hizo el señor director de curso en la web. ¿Qué es lo importante? Debo tener claro cuál es el mínimo y cuál es el máximo de los datos que yo voy a manejar. Si yo voy a hablar de cuartiles, cuartiles significa dividir, en este caso esta recta, en 4 partes iguales, exactamente iguales, se llaman cuartiles. Aquí la primera línea va a corresponder al cuartil 1, la segunda al cuartil 2, la tercera al cuartil 3 y ya pues aquí al final estaría cuartil 4. Hay 4 pedazos exactamente iguales. Pero es muy importante conocer cuál es el mínimo y cuál es el máximo, que eso también nos lo da la tabla resumen en Infostat. Debemos tener presente que el cuartil 2 es el mismo valor de la mediana. Eso también es muy importante, que hay que tenerlo en cuenta. Que el cuartil 1 es el mismo valor del percentil 25. Que el cuartil 2 es el mismo valor del percentil 50, que el cuartil 3 es el mismo valor del percentil 75. Entonces, cuando hablamos de percentiles, ¿qué es? Que es la cantidad de datos que siempre deben estar
organizados de menor a mayor van a estar divididos en 100 partes iguales. Cuando hablamos de cuartiles van a estar divididos en 4 partes iguales. Y cuando hablamos de deciles van a estar divididos en 10 partes iguales. Ahora, si yo voy a hablar del cuartil 1 y todo esto corresponde al 100%, quiere decir que si estoy dividiendo esto en 4 partes iguales, cada partecita de esta va a ser un 25%, ¿cierto? 25 más 25 me da 50, más 25 me da 75, más 25 me va a dar el 100%, entre el mínimo y el máximo. Entonces, en el cuartil 1 vamos a hablar del 25% de la información que está organizada de menor a mayor. Y tengo siempre que relacionarla con el valor mínimo y el valor que me da el cuartil 1. Igual, para el cuartil 2, va a ser el 50% porque es la mitad. La mediana igualmente también es la mitad, ¿cierto? Pero eso tiene un valor de inicio y hasta dónde llega, porque estamos hablando de intervalos. ¿Cuál es el límite inferior y el límite superior de esos intervalos? Entonces yo debo partir de un valor mínimo hasta donde me dé el valor del cuartil 2, y eso va a corresponder al 50%. Y el cuartil 3 va a ser el 75%, que va a ir desde el valor mínimo hasta ese valor correspondiente a Q sub 3, quedando ya por fuera de él este 25% que iría hasta dónde, hasta el valor máximo. Eso es muy importante y eso es fundamental, y esta grafiquita les va a ayudar a ustedes a resolver eso y a hacer la interpretación correcta de los cuartiles, de los percentiles. Entonces, cuartiles. Para calcular los cuartiles se divide la distribución en 4 partes iguales, de manera que cada una tendrá el 25% de las observaciones. Los 3 puntos de separación de los valores son los cuartiles. El cuartil inferior, Q1, es aquel valor que la variable que representa el 25% de las observaciones, y a la vez es superado por el 75% restante. El segundo cuartil, Q2, corresponderá a la mediana de la distribución, o sea, el 50%. El cuartil 3 o el tercer cuartil, Q3, es aquel valor que representa el 75% y es superado por el 25% restante de las observaciones. Para hacer el cálculo se ordenan los datos de menor a mayor. Eso es fundamental. Eso no se nos puede olvidar. Esto que yo tengo acá son las fórmulas. De pronto las necesitan para alguna cosa, entonces es bueno que las tengan o las sepan por lo menos. Cuartil, para datos no agrupados, variable cuantitativa discreta. Realmente, en Infostat esos datos ya me los dan. Entonces, la respuesta me la dan, ¿cierto? Pero eso tiene un proceso matemático que antiguamente, cuando no existían los software, tenía uno que hacerlo para poder encontrar. Ustedes ya no tienen que hacer eso. Ustedes simplemente dan el valor y con esos valores trabajan. Q sub K va a ser igual a K por N dividido entre 4, con K 1, 2 y 3. ¿Qué significa la K? Es decir, estoy hablando del cuartil 1, del cuartil 2 o del cuartil 3, ¿ya? Para datos agrupados, entonces, la fórmula es Q sub K igual a sub I por K por N dividido entre 4 menos F mayúscula I menos 1 sobre F minúscula sub I más L sub I. ¿Qué es F sub I? F minúscula sub I. Frecuencia absoluta correspondiente a la clase cuartil. Vamos a hablar qué es eso. ¿Qué es L sub I? Es el límite inferior donde se encuentra la clase cuartil, que es F sub I menos 1, pero esa F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra la clase cuartil.
¿Qué es A sub I? Es la amplitud del intervalo correspondiente a la clase cuartil. ¿Qué es N? El tamaño de la muestra. ¿Y qué es K? El cuartil que vamos a encontrar. Entonces, eso es importante. Vamos a mirar aquí algo como para que ustedes tengan una idea de cómo se hacía antiguamente o cómo algunas personas tienen que hacerlo si no tienen un software, si no tienen un programa, si no tienen una aplicación que les permita resolver. Miremos lo que tenemos acá. Esto es cómo se calcula con la fórmula el cuartil. ¿Qué cuartil se va a calcular aquí? El cuartil 3. Entonces la fórmula nos dice que Q sub K es igual a K por N sobre 4, con K igual a 1, 2 y 3. Y que Q sub K es igual a sub I por K por N dividido entre 4 menos F mayúscula y menos 1 sobre F minúscula sub I más L sub I. ¿Qué es lo primero que yo debo saber? La posición donde se encuentra el cuartil 3. Aquí lo estoy haciendo para la variable continua, donde hay intervalos de clase. Es donde se está aplicando esta fórmula porque esta es para variables continuas. Entonces, ¿qué es K? K es 3 porque yo voy a manejar el cuartil 3. ¿Qué es N? Para mi caso, esta tablita, vemos que solamente tiene 50 registros. Entonces, va a ser, N va a ser 50, que es el tamaño de mi muestra. ¿Dividido entre qué? Entre 4. Hago esa operación, le voy a obtener 150 dividido entre 4, que me da 37.5. Eso me está indicando la posición. Acuérdese que, que para poder calcular esta medida de posición, deben ir de menor a mayor los datos. Otra cosa que debo recordar es cómo calcular a su I, la amplitud del intervalo. Eso ya lo hicimos la vez pasada, el CIPA anterior, pero aquí vuelvo otra vez y lo retomo. Cuando yo tengo la tabla, entonces lo que debo hacer es L sub S menos L sub I, límite superior menos límite inferior. Por ejemplo, yo tomé el primer intervalo, que va desde 15 hasta 19,43. Entonces el límite inferior va a ser 19, el límite superior va a ser 19.43 y a eso le debo restar el límite inferior que es 15. Para hacer esa resta, ¿qué voy a obtener? Vamos a hacer la resta. Le vamos a restar de 19.43, 15. Y eso me va a dar, me da fracción, lo transformo a decimal, me va a dar 4.43, que es el valor que tengo aquí. Ahora, aquí para encontrar el cuartil 3, sub 3, que fue lo que yo hice en la calculadora, entonces sería 3 multiplicado por 50 igual, eso me da 150, y ese valor lo divido entre 4. Y eso me va a dar 37,5. Hasta ahí tengo la posición de Q sub 3 y A sub I. ¿Para qué me sirve ese Q sub 3? Entonces, ese Q sub 3 me va a permitir venirme aquí para mi tabla. Entonces, en las frecuencias absolutas acumuladas, aquí sí voy a necesitar ese valor para poder trabajar usando la fórmula. Yo voy a buscar dónde va a estar contenido este registro, porque recuerde que esos van en orden, 37,5. Quiere decir que para el primero hay 13, primeros 13 registros, o los primeros 13 datos. Ya para el segundo van a haber 29. Recuerde que voy acumulando, voy sumando. En el tercero ya van a haber 41 registros, posiciones. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar contenida? Ahí, porque el valor, ¿cuál es? 37.5, que va a estar aquí dentro de estos 41 registros. En algún sitio acá voy a tener ese. Entonces, ese
es lo que se llama la clase cuartil, que corresponde a ese 41, y vamos a tomarlo todo porque vamos a manejar toda esa información que tenemos ahí. Entonces ya lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. Es que nos dice Q sub 3 va a ser igual a sub I. ¿Pero qué es A sub I? Ya la hallamos aquí abajito, que es 4.43. Les coloco 4.43 por K por N dividido entre 4, pero ese ya lo calculamos como Q sub 3, que nos dio 37,5, que es el valor que está colocado acá. Menos F mayúscula y menos 1. ¿Qué significa ese F mayúscula y menos 1? Es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase cuartil. Entonces aquí tenemos el valor 41, que es el que corresponde a la clase cuartil, y el anterior, porque es la frecuencia absoluta acumulada, va a ser 29, que es el valor que coloqué acá. Dividido, ¿entre qué? Entre F sub I, pero F sub I minúscula. ¿Qué es eso? Es la frecuencia absoluta, no acumulada, absoluta correspondiente a la clase cuartil. Entonces yo me voy y busco la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 12. Una cosa es la frecuencia absoluta acumulada y otra cosa es la frecuencia absoluta. En este caso es 12. Más, ¿qué es el SUI? El SUI es el límite inferior del intervalo correspondiente a la clase cuartil. ¿Cuál es el límite inferior? 23,86, que es el valor que tengo acá. Ya cuando tenga todos esos valores numéricos encontrados, entonces ya lo que tengo que hacer son las operaciones. También he visto que a algunas personas les cuesta mucho trabajo hacer esas operaciones. Si yo tengo un paréntesis, debo arrancar por el paréntesis. Eso es lo primero que debo resolver. Si tengo una multiplicación y una suma, debo hacer primero la multiplicación y de último la suma, porque es que en matemáticas las operaciones tienen una jerarquía y esa jerarquía es necesario respetarla. Entonces a veces cometemos esa falla. Aquí vamos a empezar por resolver lo del paréntesis. 37.5 menos 29. ¿Cuánto me da? Me da 8,5, que es el valor que tengo acá. Ese valor dividido entre 12, el resto lo copio igual porque todavía no lo puedo resolver, el 4.43 y el más 23.86. Entonces 4.43 por, ahora voy a dividir 8,5 entre 12. Lo vamos a dividir entre 12. Y eso me va a dar 0.7083333. Entonces yo en las cipas anteriores les enseñé cómo, o les dije cómo podían ustedes aproximar. Vamos a aproximar a dos cifras decimales, entonces yo miro la cifra decimal después de esas dos, que en este caso es 8. Entonces, si ese valor es mayor o igual a 5, ¿qué hago? Al número anterior le sumo 1. De 0 más 1, pues me va a dar 1 y esto me daría 0.71, que es el valor que yo tengo aquí. Esa aproximación se llama aproximación por redondeo y es la que necesitamos utilizar aquí en estadística. Cuando ya tengo aquí 4.43 por 0.71 más 23.86, tengo una multiplicación y tengo una suma, lo primero que debo hacer es la multiplicación. En el orden en que vamos, 4.43 por 0.71. Vamos a hacer la multiplicación. 4.43 por
0.71. ¿Cuánto me da? Me da 3,1453. Entonces vuelve y juega. Vamos a aproximar a dos cifras decimales. La tercera cifra es 5. Entonces dijimos que si el número es mayor o igual, cuando digo igual significa que puede ser 5, ¿no? Mayor o igual a 5, entonces a la anterior cifra le sumo 1. Entonces a este 4 yo le sumé 1 y me dio 3,15. Si este número no fuera 5, por ejemplo fuera 3, entonces cuando no es mayor o igual a 5, se deja como está. Entonces se dejaría 3,14. Pero aquí, como es igual a 5, le sumamos 1. Entonces nos queda 3,15 más 23,86. Vamos a hacer esa suma, que es ya lo que nos falta para poder pues resolver, terminar de resolver. Le vamos a sumar 3,15 más 23,86. ¿Esto cuánto nos da? Nos da 27,01, que es el valor, que sería el valor correspondiente al cuartil 3. ¿Cómo sé que ese valor está bien? Yo miro aquí en la clase modal. El intervalo va entre ¿quién? Entre 23,86 y 28,29. Yo miro si ese valor que me dio el cuartil 3 está dentro de ese intervalo. Si está, no. Pues está porque es entre 23 y 28 y el valor que nos dio fue 27. Entonces quiere decir que sí lo estoy encontrando de una forma correcta. Esto no lo tienen que hacer en el trabajo, pero es bueno que ustedes lo manejen, lo sepan, cómo es que se trabajan esas fórmulas, porque en algún momento de pronto las pueden necesitar y entonces pues ahí ya más o menos tienen ustedes cómo es que hay que hacerlo, si hay que hacerlo de manera manual. Bueno, entonces ya volviendo aquí a nuestro cuento, ya miramos cómo se trabajan las fórmulas de los cuartiles. De la misma manera se trabajan los percentiles y los deciles. El percentil se divide en 100 partes iguales la distribución. El primer percentil, P1, es igual al valor que supera al 1% de las observaciones y es superado por el 99% restante, y así sucesivamente. Es bueno observar que el decil 1 es el mismo percentil 10. Recuerde que los deciles van de 10 en 10, se dividen en 10 partes iguales. El el decil 2 va a ser igual al percentil 20 y así sucesivamente. Para datos no agrupados, o sea, cuando la variable es cuantitativa discreta, entonces para calcular debemos tener en cuenta P sub K igual a K por N dividido entre 100, porque estamos dividiendo la distribución en 100 partes iguales, con K igual a 1, 2, 3 hasta 99. Lo primero siempre es ordenar los datos de menor a mayor. Eso es importante, los que están trabajando en Excel, no se les puede olvidar que deben ordenar los datos. Luego de aplicar la fórmula se encuentra la posición que se busca en el conjunto de esos datos. Para datos agrupados, variable cuantitativa continua, la fórmula es esta. P sub K es igual a A sub I multiplicado por el cociente K por N dividido entre 100 menos F mayúscula sub I menos 1 sobre F minúscula sub I más L sub I. Funciona igual que para los cuartiles. F sub I es la frecuencia absoluta correspondiente a la clase percentil. L sub I es el límite inferior donde se encuentra la clase percentil. F mayúscula I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra la clase percentil. A sub I es la amplitud del intervalo correspondiente a la clase percentil. N es el tamaño de la muestra y K es el percentil que se va a encontrar. O sea que el K va a variar desde 1 hasta 99. Y para el decil se divide el conjunto de datos en 10 partes iguales, de manera que se obtienen 9 valores que dividen la frecuencia total en 10 partes iguales. El primer decil de su 1 es igual al valor
que supera el 10% de las observaciones y es superado por el 90% restante, y así para cada uno de los deciles. Para datos no agrupados, o sea, para la variable cuantitativa discreta, D sub K va a ser igual a K por N dividido entre 10, porque estamos dividiendo en 10 partes iguales, con K que puede ir desde 1 hasta 9. Vuelve y juega. Lo primero siempre es ordenar los datos de menor a mayor. Luego de aplicar la fórmula se encuentra la posición que se busca en el conjunto de los datos. Y para datos agrupados, ustedes viene las fórmulas son muy similares, solamente que cambia, que es cuartil se divide entre 4, que es percentil se divide entre 100, que es decir, se divide entre 10, pero la fórmula es exactamente, funciona exactamente lo mismo. A sub I va a ser la amplitud del intervalo, ¿cierto? De la clase decil. K por N dividido entre 10, K que es el decil a encontrar, N el tamaño de la muestra que estamos manejando. Para el caso de ustedes, porque yo he trabajado con 50 datos, mi ejercicio, para mostrarles cómo funciona, el tamaño de la muestra sería 315, ¿no? Entonces tendría que trabajar con 315. F mayúscula I sub 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra la clase decil. F minúscula sub I es la frecuencia absoluta correspondiente a la clase decil, y L sub I bueno, antes de pasar a simetría y kurtosis, entonces vamos a mirar. Aquí ya estamos en Infostat y yo estoy trabajando con 50 registros, que en la parte de abajo me dice son 50 registros y 30 variables. ¿Ya? Pero de esas 30 variables solamente pues voy a escoger una, que sería la variable cuantitativa discreta que yo voy a manejar, y otra que sería la variable cuantitativa continua que yo voy a manejar. La vez pasada trabajamos con el número de hijos nacidos, que esa es una variable discreta. Pilas con esto, porque están cometiendo ese error y no les están dando los valores como son. Ustedes deben ubicarse sobre el nombre de la variable, dar clic derecho y mirar qué tipo de dato es. Si le dice entero, está bien, pero si aparece real, hay que darle clic sobre entero porque estamos manejando una variable cuantitativa discreta. A partir de ahí ya les puede quedar mal la información que van a encontrar. Si la variable es continua, entonces ahí sí debe aparecer en real. Ahora lo vamos a mirar. Pero cuando es discreta, debe aparecer chuleado entero en tipo de dato. Bueno, es la estadística. Vamos a mirar las medidas resumen. Pues porque aquí nosotros ya en la anterior ya vimos cómo hacía la tabla de frecuencia y demás. Aquí ya no vamos a referir a lo que tenemos que hacer y vamos a buscar número de hijos nacidos, que es la variable. Aceptar. Y aquí voy a mirar qué debo encontrar. Ya en este momento, o sea, ustedes lo que ustedes no tienen que hacer una partecita. Ya deben encontrar todo lo que necesitan en la tabla resumen. ¿Qué necesitan? El tamaño de la muestra, que sería 315, debe aparecer ahí. La media, la desviación estándar, la varianza para el tamaño de la muestra, que es 315, que aquí hay dos varianzas. La varianza para n, la que hay que buscar. El coeficiente de variación, este CB es coeficiente de variación, el valor mínimo, el valor máximo, la mediana, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, porque el cuartil 2 es la misma mediana, la asimetría, la kurtosis, el percentil 25, creo que esos son los que les piden, el 25, el 50,
no recuerdo si el 75, bueno, los percentiles que les piden allá en la guía de aprendizaje, y sería lo que tienen que ustedes seleccionar para poder trabajar. Es mejor hacerlo de manera vertical porque es que de manera horizontal queda muy difícil para entender la tabla. Es mejor la forma vertical. Cuando ya lo tenga, entonces le doy aquí aceptar. ¿Y qué voy a obtener? Mi tablita. Ya con lo que yo necesito. Para los cuartiles, ¿qué es importante? El mínimo, es importante el máximo. ¿Cuánto me dio el cuartil 1? El cuartil 3 y la mediana que es el cuartil 2. Miremos que el mínimo es 0, que corresponde al número de hijos nacidos, ¿no? El máximo es 5, la mediana es 1, el cuartil 1 es 0, el cuartil 3 es 2. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esa información? Por ejemplo, el cuartil 1. Cuartil 1 corresponde a ¿qué? A ver nuestra presentación. Vamos a devolvernos por aquí. El cuartil 1 corresponde al 25%. Tengamos presente eso. Entonces, yo debo tener presente de qué es que estoy hablando. Número de hijos nacidos. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que para el caso de de las madres gestantes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? En la localidad de Chapinero, entre la fecha de marzo del 2021 y agosto del 2022, la cantidad o el número de hijos nacidos va a ser de 0 hijos, es decir, ellas aún no tienen hijos vivos, nacidos, sino que están apenas embarazadas, ¿cierto? Y van a tener su primer hijo. Entonces, eso sería CUSU 1, el 25%. Si, por ejemplo, el CUSU 1 no dijera 0, dijera 1, yo tendría que decir que el 25% de las madres gestantes vuelvo a decir, asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas de la localidad de Chapinero entre las fechas de marzo del 2021 y agosto del 2022, entonces van a tener entre 0 y un hijo, si fuera Q1, 1. Siempre debo tener presente cuál es el mínimo y cuál es el valor del cuartil, porque siempre debe haber un primer valor. Lo que pasa es que aquí como me da 0 y 0, yo para qué voy a repetir que son 0, ¿no? Que simplemente se dice que tienen 0 hijos. O sea que en ese momento todavía no tienen hijos, sino que están en espera de su primer hijo. Y ahí ustedes ya empiezan a mirar qué repercusiones para hacer el análisis puede tener esto, de acuerdo a la problemática que estamos manejando. Vamos a mirar el cuartil 3. El cuartil 3, ¿cuánto da? 2. Entonces, ¿cómo hago yo la interpretación? Me juega. Entonces yo digo, la madre, el número de hijos nacidos para las madres que están asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en la localidad de Chapinero entre marzo del 2021 y agosto del 2022, que van a corresponder al 75% de la información, va a estar entre quién? Entre 0 y 2 hijos. Entonces, el 75%, ¿cierto? De la madre, o también lo puedo decir de esta manera, la interpretación. El 75% de la madre gestantes de la localidad de Chapinero asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas entre marzo del 2021 y agosto del 2022 tienen entre
0 y 2 hijos. Podría ser la interpretación que doy ahí. Ahora, el Q sub 2, que es la misma mediana, vuelve y damos la misma. Entonces, ¿ahí cuál es? La mediana es el 50%, ¿verdad? 50%, que es lo que tenemos aquí. De este mínimo hasta este punto donde está la mediana, hay 50%. Entonces, con base en eso es que se hace la interpretación. Entonces, yo podría decir que el 50% de las madres gestantes de la localidad de Chapinero, Bogotá, entre marzo del 2021 y agosto del 2022, tienen entre qué? Entre 0 y 1 hijo nacidos, ¿ya? Entonces, eso es, así es que se debe hacer la interpretación, relacionándola con lo que nosotros estamos trabajando en la problemática de estudio. Porque no es solamente decir, el cuartil es 0, 0 hijos nacidos, o el cuartil 3 son, que corresponde al 75%, me dice que son 2 hijos nacidos. No, hay que escribir una frasecita con sentido, bien redactadita, que me permita esa interpretación, relacionarla también pues con mi problemática de estudio, que estamos hablando de las madres gestantes, ¿cierto? Asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en la localidad de Chapinero, en Bogotá, y entre dos fechas establecidas, que son marzo del 2021 y agosto del 2022. De esa manera nosotros debemos hacer la interpretación de Q1, Q3, Q2. Y hay que tener en cuenta el mínimo y el máximo, generalmente más el mínimo, porque estamos hablando del 25, ¿verdad? Que va desde aquí, desde el punto mínimo hasta Q1, del 50, que va desde el punto mínimo hasta Q2, o la mediana, y del 75, que va desde el mínimo hasta el valor que nos dé Q3. Entonces, eso es fundamental, hay que tenerlo en cuenta, es muy importante hacer. Bueno, eso tiene que ver con la medida discreta. Ahora vamos a mirar, yo tomo la edad, que es la continua. Entonces, igual, yo debo revisar. Mire, yo me ubiqué aquí sobre la variable, le doy clic derecho y busco aquí tipo de dato. ¿Cómo está? Real, está bien, porque los continuos son reales. Entonces, aquí en estadística yo busco medida resumen y voy a trabajar ahora es con la edad. Aceptar. Aquí vuelvo y localizo todo para que en la tabla de una vez me salga todo, yo pueda empezar a hacer mi análisis respectivo ya de todo y irla pasando a las tablas que tenemos que hacer allá en el trabajo. Aceptar. Mira, aquí me da toda la información. N para mí es 50, ¿no? Porque yo estoy trabajando con 50 registros, no estoy trabajando con más. Aquí me da la media, la desviación estándar, la varianza, coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, la mediana, Q1, Q3. Ahora hablamos de esto de asimetría kurtosis, percentil 25, 50, 75. Igual se hace para los percentiles, ¿no? Recuerde que esto, de acuerdo con lo que vimos, el percentil 25 corresponde al 25%, el percentil 50 corresponde al 50%, el percentil 75 corresponde al 75%. Entonces, hay que trabajarlo de la misma forma que hicimos con los cuartiles. Bueno, aquí me aparece el cuartil 1, dice 18. ¿Cuál es el mínimo de edad? 15 años. ¿Y el máximo de edad cuál es? 46 años. Q1 me está dando 18, Q2, que es la misma mediana, me está dando 22,50. Estamos hablando de la edad de la madre gestante. Y Q3 me está dando 27 años. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer la interpretación de Q1? Entonces, ¿qué digo yo? La edad de las madres gestantes asociadas al consumo de sustancias
psicoactivas de la localidad de Chapinero entre marzo del 2021 y agosto del 2022 en su 25% corresponde a un intervalo entre 15 años y 18 años. Una forma de escribirlo. O yo puedo decir, el 25% de las edades de las madres gestantes, bueno, etcétera, etcétera, corresponden a edades entre 15 y 18 años. ¿Ya? Ahí ya estoy diciendo mínimo y el curso 1 que es 18 años. Para curso 2, que es la mediana, es el 50% de las edades de las madres gestantes de la localidad de Chapinero entre el marzo del 2021 y agosto del 2022 asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas está entre 15 años y 22,50 años. Y para Q3, el 75% de las madres gestantes de la localidad de Chapinero asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas durante el periodo de tiempo de marzo del 2021 a agosto del 2022 están entre las edades de 15 y 27 años. Eso podría yo decir de estos valores que tengo acá. Siempre relacionándolo con quién, con el mínimo, para que la interpretación me quede completa. Porque precisamente en las medidas de posición son intervalos, ¿no? De unos valores dados. Por eso se habla de 25%, de 50%, de 75%. Tienes que completar bien la interpretación para que me quede bien hechecito el ejercicio que estoy manejando. Bueno, entonces, vamos a pasar aquí lo que me hace falta, que también es muy importante, que son las medidas de distribución. Dentro de las medidas de distribución está la asimetría y la kurtosis. Y vamos a mirar qué significa eso. Mire, esta gráfica es muy importante porque me permite como entender el cuento de la asimetría. La asimetría es cuando hay sesgo, ¿cierto? En la distribución de los valores que yo tengo. Entonces, la asimetría puede ser mayor que 0 cuando en el valor en la tabla me da positivo. La asimetría puede ser igual a 0 o la asimetría puede ser, el coeficiente de asimetría puede ser menor que 0. ¿Qué pasa cuando es mayor que 0? Miremos dónde está la media. La media está aquí. La mayoría de valores van a estar o van a ser menores que ¿quién? Que la media. Cuando el coeficiente de asimetría es positivo o es mayor que 0. Cuando es igual a 0, ¿qué va a suceder? Que aquí voy a tener la media. Y vamos a tener la misma cantidad de valores para este lado que la misma cantidad de valores para este lado. Si yo cogiera esta gráfica y la doblara por esta línea, van a coincidir exactamente esta curva con esta curva. Porque aquí va a haber el 50% y aquí va a haber el 50%. Eso se llama distribución normal. Pero generalmente no nos da que sean simétricas, ¿no? Pero puede suceder. Y a esta gráfica que tenemos aquí se le llama campana de Gauss, que es la que maneja la distribución normal. Pues aquí no vamos a hablar de eso, pero de todas maneras para que tengan presente. La campana de Gauss o la distribución normal tiene la característica de que la media, la mediana y la moda van a ser iguales. Por eso es así, es simétrica. Y aquí la simetría negativa, ¿qué me está diciendo? Mire dónde está la media. Quiere decir que la mayoría de los valores, ¿cierto? Los valores que tenemos van a ser mayores que ¿quién? Que la media. Entonces, ahí el coeficiente de asimetría me da negativo. Yo tengo que estar pendiente de cuál es el signo, si es positivo o si es negativo, para mirar cómo es que están los datos distribuidos.
Asimetría positiva. Los datos tienden hacia valores menores que la media aritmética, que es lo que yo acabé de decirles, ¿cierto? Y aquí, ¿qué se va a presentar? Que la media, perdón, que la moda va a ser menor que la mediana y menor que la media. Eso es lo que se va a presentar. La mediana va a ser menor que la media. Que los datos van a ser todos menores que el valor de la media, como lo vimos aquí en el gráfico. ¿Y dónde está la media? Y estos son los valores que están. Y que van a ser menores que este valor de la media que tengo aquí. Bueno, asimetría negativa. Los datos tienden hacia valores mayores que la media aritmética. Entonces se tiene que la media aritmética va a ser menor que la mediana y va a ser menor que la moda, que es lo que vemos aquí en este gráfico. Y la curva simétrica es cuando la media es igual a la mediana y es igual a la moda. En las distribuciones asimétricas, la media se corre en el sentido del alargamiento o sesgo por efecto de las frecuencias y de los valores extremos de la variable. La mediana también se corre, pero menos que la media, ya que en ella solo influyen las frecuencias, en tanto que la moda no es influenciada ni por las frecuencias ni por los valores extremos. Tener presente eso. Y para la kurtosis, las curvas se distribuyen comparadas con la curva de distribución normal. Puede presentarse diferentes grados de apuntamiento o altura de la cima de la curva. Esta medida determina el grado, esto es muy importante, el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. Por medio del coeficiente de kurtosis podemos identificar si existe una gran concentración de valores. ¿Hacia dónde? Hacia la media. Entonces hay tres tipos. La leptocúrtica, cuando el coeficiente de la kurtosis es mayor que 0, o sea, es positivo, aparece positivo en la tabla. La mesocúrtica, que casi nunca se da, que es cuando es igual a 0, ¿cierto? Kurtosis nos da 0. Y la platicúrtica, cuando el coeficiente de kurtosis nos da menor que 0, nos da un valor negativo. ¿Qué me está indicando la leptocúrtica? Ustedes miren que aquí estaría en el centro el valor de la media y que todos los datos van a estar muy concentraditos y muy cercanos a ese valor medio, que no van a haber casi valores atípicos, o sea, valores que estén muy lejanos de esta concentración de valores que hay en el centro. En la mesocúrtica, aquí está la media, entonces hay que ver que también están muy concentrados alrededor del valor de la media, ¿cierto? Y que si yo doblo la curva por el valor de la media, van a coincidir en todos los puntos porque aquí va a quedar el 50% y aquí va a quedar el 50% de forma. Y la platicúrtica, fijémonos que qué va a pasar, que es un poco como aplanada, ¿verdad? O sea, no van a estar tan concentrados los datos alrededor de la media y entonces pueden existir valores que son, algunos valores que son atípicos o que están como muy separados de los valores que tienen del valor de la media. Entonces, aquí tenemos que la leptocúrtica, más concentración de los datos alrededor de la media y menos datos atípicos. La mesocúrtica indica una dispersión y concentración de datos que se ajusta a lo esperado en una distribución típica, una distribución normal. Y la platicúrtica, menor concentración de los datos alrededor de la media aritmética y por tanto hay algunos valores que son atípicos. Entonces, esto es lo que yo debo tener en cuenta para poder hacer la interpretación de lo que es la simetría y la kurtosis. Ya vamos a mirar acá. Ya tengo esta, nosotros ya hicimos ahorita, esta es la de la variable continua, o sea, la edad. A mirar cómo
los valores de la asimetría y de la kurtosis. ¿Cuánto me está dando aquí la asimetría? 1. ¿Cuánto me está dando la kurtosis? 1.12. La asimetría es positiva. La kurtosis, ¿cómo es? También positiva. Entonces, ¿qué me dice cuando la asimetría es positiva? O sea, el valor es mayor que 0, ¿cierto? Y yo me voy aquí a mi gráfica. ¿Y qué pasa cuando es mayor que 0? Me está diciendo que la mayor cantidad de datos van a ser menores al valor de ¿quién? De la media. Entonces yo me voy a mirar qué pasó. ¿Cuál es la media? La media es 23,54, ¿cierto? 23,54 va a ser el valor de la media. Entonces, si yo miro, voy a cerrar acá. Voy a hacer la tablita de frecuencias. Nosotros ya habíamos hecho esto, el número de intervalos la vez pasada, que nos daba 7. Le doy aquí en personalizar y coloco el 7. Hay que colocar todos estos valores que están aquí arriba. Entonces me va a dar a aceptar. Entonces miremos qué pasa. ¿Dónde está la media? La media dijimos que era 23 algo, ¿verdad? Entonces la media estaría por acá. ¿Sí? Entonces, miremos, ¿dónde está la mayor concentración de los datos? La mayor concentración de los datos está antes de la media, con valores menores de la media, de 15 y 19, entre 19 y 23. Porque ahí llevaríamos ya, acuérdense que yo estoy trabajando con 50 datos, llevaría 6 y 3, 9, 1 y 1, 2, 29 datos, ¿cierto? Y fijémonos que para acá ya quedarían los datos aislados. ¿Y cuál sería un valor muy atípico? 46 años. Entre este valor creo que corresponde al valor de 46 años, que tiene una frecuencia de 1 en este intervalo, y eso ya serían valores que están muy separados del valor correspondiente a quién, a la media. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder hacer el análisis de la simetría y de la kurtosis. Entonces, edad, vuelvo aquí a mi tabla y vimos que la media daba 23,54. Entonces, eso lo que me está diciendo es que los valores, ¿verdad? Que la mayor cantidad de valores de las edades están por debajo del valor medio, que es lo que nos está diciendo acá. Los datos tienden hacia valores menores que la media aritmética. Menores, quiere decir que la mayor cantidad de datos de las edades de las madres gestantes de la localidad de Chapinero en las fechas establecidas van a estar por debajo del valor de la media, que para nuestro caso es ¿cuánto? Entonces hay que mirar 23,54. Y esa sería la interpretación que le podríamos dar a esa asimetría. Ahora miremos la kurtosis. La kurtosis también nos dio positiva. Entonces nos vamos acá y vamos a mirar qué pasa con cuando nos da positiva. Entonces yo debo decir que la kurtosis, ¿cómo es? Leptocúrtica, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que la mayor cantidad de datos va a estar, ¿qué? Concentrada alrededor del valor de la media. Y que pues hay algunos datos, muy poquitos datos atípicos, como por ejemplo 46 años, ¿cierto? Que es la edad como mayor que hay, porque la mayoría están aquí, alrededor de quién, de el valor de la media, que fue 23,54. Y esa sería la interpretación que yo le daría a la kurtosis. Ahí yo no miro, lo que miro son los signos, ¿no? Naturalmente que debe estar bien calculado el valor, pero lo que yo miro es si es positiva o si es negativa. Y si realmente corresponde a lo que estamos viendo con la información que tenemos. Entonces,
Eso es lo importante y lo fundamental que hay que hacer para poder hacer la interpretación, tanto de la asimetría como de la kurtosis. Ahora miremos qué pasa con la otra que era el número de hijos nacidos, que era la discreta. Entonces vamos a ver aquí estadística, medidas resumen. Vamos a colocar hijos, número de hijos nacidos. Recuerde que estamos trabajando con una muestra de 50, ¿no? Aceptar. Bueno, ahí ya tengo todas las que necesito y le doy acá. Miremos. Fíjense que también la asimetría nos da 1,39 y la kurtosis nos da 1,35 y ambos nos están dando con valores que positivos. ¿Sí? La media, recuerde que eso va relacionado con la media, nos dio 1,10. Entonces, si la asimetría es positiva, ¿qué podemos decir? Positiva. Es decir, que la mayor cantidad de hijos nacidos están por debajo del valor de la media. ¿Cuál es el valor de la media? El valor de la media es de 1,10. Es decir, que la mayor cantidad de mujeres gestantes, ¿cierto? De acuerdo con lo que me está indicando la asimetría, van a tener o 1 o 0 hijos. Eso es lo que me está diciendo en otras palabras la asimetría. ¿Ya? Y con relación a la kurtosis, que también me da positivo, ¿qué es lo que me está diciendo? La gráfica de la kurtosis, que es mayor que 0. Entonces también va a ser leptocúrtica, ¿cierto? Quiere decir que la mayor cantidad de datos van a estar concentrados alrededor del valor de la media, que la media va a ser 1,10, ¿cierto? Que van a existir algunos valores atípicos, como cuáles, como el valor máximo que son 5 hijos, que son muy poquitas las personas que tienen 5 hijos. Miremoslo. Entonces, para eso lo que necesitamos es la tabla de frecuencias o la gráfica. Con la gráfica también no se puede mirar el número de hijos. Aquí no necesito ni el límite inferior ni el superior. Y aquí tenemos. Entonces, observemos. ¿Cuántos? 0 hijos tienen 21, ¿cierto? Un hijo tiene 15. Me dice más o menos que la media es 1,10. O sea que aquí va a estar la mayor concentración de datos. Porque nos darían 6, serían 36, la mayor concentración de datos. ¿Cuáles estarían más alejados? El valor de 5 hijos, ¿cierto? Que hay 2 personas. Y el valor de 4 hijos que hay una persona que tiene. Pero la mayor concentración de los datos están aquí en la parte superior, donde está 0 hijos y 1 hijo. 2, está 3, ¿no? Que son aquí los valores, la mayor concentración de la información. Entonces, por eso podemos decir que sí, verdaderamente tenemos una información confiable, que estamos diciendo que es leptocúrtica. Aunque existen algunos valores que son atípicos, como el valor de 5 hijos o de 4 hijos, que están un poco alejados de quién, del valor de la media. Bueno, entonces, pues esto era lo que quería yo trabajar hoy con ustedes, lo relacionado con las medidas de posición y las medidas de distribución. Las gracias por haberme escuchado y vuelvo por aquí. Bueno, ahora sí, ya me escucharon. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud o quedó clara la información para que puedan terminar de hacer el trabajo. Hay que relacionar todo con la problemática. Todo, hay que relacionarlo con la problemática. ¿Algún comentario? ¿O quedó todo claro? ¿No hay preguntas? Sí, tutora, yo tengo una. A ver, Dana.
¿Cómo hay ¿Cuál es puntos la? donde toca hacer dos gráficos? ¿Por cada gráfico es un análisis? Sí, yo que le sugiero, Dan, que como pues hay que hacer el análisis de los gráficos, ¿verdad? Entonces usted como que en un gráfico centre en algo especial y en el otro centre en algo también que es especial relacionado con el mismo tema, para que no le quede tan repetido, ¿sí? Entonces usted pues tiene algunas ideas, por ejemplo, si estoy hablando del número de hijos nacidos, entonces yo podría hablar en un gráfico que eh, la mayor cantidad de madres gestantes todavía no tienen hijos, ¿cierto? Tienen 0 hijos nacidos, ¿cierto? Podría decir en uno. Y en el otro podría decir que también la siguiente cantidad, ustedes podrían nombrar cuántas madres gestantes tienen un hijo o y el siguiente valor sería de 2 hijos que lo tienen tantas personas, ¿cierto? Y que podría decir también que existe pues 2 personas, creo que eran 2 que decían la tabla de frecuencia, que tienen 5 hijos, que eso ya está bastante alejado pues de la mayoría de las personas. También me imagino que también la edad de esa persona que tiene esos 5 hijos, pues tiene que ser una edad bastante ya, mayor, ¿cierto? En comparación con el resto de edad. Entonces usted puede como darle una información en uno, dar otra información en la otra para que no le vaya a quedar repetido. ¿Sí? No sé si le quedó claro la respuesta Sí, a la señora, inquietud muchas suya. ¿Sí? gracias. Entonces usted puede ir repartiendo como el análisis para que no le quede todo repetido en un solo lado. Sí, y que vuelve y repite en el otro y vuelve y repite en el otro. Entonces usted va como buscando algunos parámetros especiales en cada uno de los análisis que usted va realizando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Jessica, ¿tiene alguna pregunta? Sí, señora, buenas noches. Bueno, Buenas lo que noches. sucede es que, tutora, usted nos dice que debemos relacionar todo pues con la problemática, que es el consumo de Sí. sustancias psicoactivas. Lo que sucede es No, que yo tengo, la madre ten- gestante, ¿no? tengo Sí, madre una gestante variable, con el consumo de sustancias psicoactivas. sí, señora, tengo una Bueno, variable que es la altura de estas madres gestantes. ¿eh? Eh, Pues que en mi concepto, pues creería yo que no se relaciona directamente con el consumo de sustancias psicoactivas de estas madres gestantes. Pero no sé, o sea, Jessica, no sé. eso es lo que hay que anotar. Jessica, eso es lo que tiene que escribir. La altura, pues no tiene mucha relación. Eso mismo que usted me está diciendo es lo que debe escribir. Y ese es el análisis que usted está Ah, ok. sacando de la información que tiene, Jessica. Lo acabo de decir. Vale. Listo, sí, señora, esa era Sí, mi que pregunta. Muchas realmente gracias. la altura no tiene, puede ser bajita, tica, ¿cierto? Eso no tiene Ajá. mucho que ver. Pero pero pues como está como variable y usted tomó esa variable, pues usted puede explicar y analizar porque la altura pues no tiene mucho que ver con el hecho de consumo de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Perfecto, tutora, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Es el momento de hacer las preguntas, ¿no? Todo está más o menos ya claro. Ojo con cómo es que la interpretación es fundamental. Yo por eso les digo que hay que mejorar la interpretación, hay que mejorar la interpretación porque pues ustedes no están asociando la problemática con lo que se está haciendo. Entonces, no es solamente ver el número como tal, 5,4, sino qué significa ese número con relación a lo que yo estoy haciendo, a mi problema, a lo que estoy tratando de buscarle una solución o poder concluir algo sobre eso. Eso es lo importante, no es tanto el número, sino el significado que tiene ese valor numérico con relación a la problemática que se está manejando. Voy a dejar de grabar